de nuevo con ustedes. El Papa para ser leído. Lo habíamos dejado ahí, José Luis. Ciertamente, yo creo que es un papa para eso, para Es un leerlo. papa para ser leído. Y es un papa que llega perfectamente. Y además no le duelen prendas en hacer autocrítica de lo que es la propia Iglesia. Yo os hablaba antes de aquella convención, o no sé cómo se llama, o aquellas reuniones que hubo en Asís en el 2011, que él hablaba precisamente, eran las reuniones por la paz, con todas las iglesias, siguiendo la tradición de Juan Pablo II, ¿no? Y entonces él hizo una cita precisamente sobre los agnósticos. Él hablaba de los ateos y luego hablaba de los agnósticos. Los agnósticos como punto intermedio entre el ateo y el creyente. Y decía, no se les ha dado el don de creer y sin embargo buscan la verdad, están en la búsqueda de Dios, son peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz. Estas personas buscan al verdadero Dios cuya imagen en las religiones, por el modo en que algunas veces se practica, queda frecuentemente oculta. Que ellos no logren encontrar a Dios depende también de los creyentes, con su imagen reducida o deformada de Dios. Nos da un aldabanazo. O sea, ¿qué estamos haciendo los creyentes y de quién estamos hablando? Y a lo mejor estamos asustando con nuestro comportamiento, ya no asustando, simplemente diciendo a los que nos miran y dicen, pero ¿dónde está la coherencia? ¿Pero dónde estáis? ¿Pero de qué habláis? Coherencia. Que no hay, ¿verdad? Porque un cristiano, un católico, un cristiano, se debía de notar, debíamos en la manera de vivir, debíamos de ser diferentes. De momento debíamos estar encantados de la vida y alegres, porque un cristiano triste se da de narices, porque es que aquí te han dado, pero vamos, todo lo que tú necesitas, la eternidad, ni más ni menos. ¿Y qué nos pasa? Que vamos oscos y... Es que en realidad, volvemos a la fe, es que nos lo estamos creyendo. Es que a lo mejor nos preguntaría Dios otra vez, y vosotros, Cristo, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué soy yo para vosotros? Yo creo que nos lo preguntan muchas veces, ¿verdad? No solo una. Sí. ¿Y qué decimos? Pues yo creo que es un proceso. Para mí la vida de fe implica un proceso de crecimiento. Y a veces se inicia en un momento y a veces se inicia en otro. Yo creo que el don de la fe es un don, pero es un don que Dios no te regala una vez. Yo creo que te lo regala muchas veces. Hay un encuentro en el que a lo mejor se vive con mucha más fuerza o más intensidad, ¿no? Que es cuando descubres, ¡ah! Soy creyente, Cristo existe, está vivo, no es una idea. Porque yo creo que lo primero que transmitimos a nuestros hijos es una idea. Luego ellos la tienen que madurar para hacer la vida. Y cuando la sienten y la hacen viva, llega un momento en el que lo reconocen vivo. En el momento en el que lo reconocen, para mí ese es el encuentro con Cristo. Y a partir de ahí hay un crecimiento. Y hay un crecimiento, yo lo comparo siempre como el camino de Santiago. Unos estamos en el inicio del camino, otros están en la mitad del camino y otros están llegando a Santiago, ¿no? ¿Es importante el llegar a Santiago o es importante el camino para llegar a Santiago, ¿no? Yo creo que lo importante no es solo la meta, sino estar en camino. Y ir viendo por el camino, no dejarnos cerrar, no creernos que ya hemos alcanzado una meta, ¿no? Si la meta es Cristo, mi vida tiene que ser fiel reflejo de Cristo. Pero no porque imite a Cristo, sino porque Cristo vive en mí. Y eso es más difícil de vivir o de creer o de entender, ¿no? Solo lo entiendes desde ese encuentro personal con Cristo, que abarca toda tu vida. Y desde ahí sí, evidentemente, se nota. Y se nota en las pequeñas cosas y en los pequeños detalles también. No solo en las grandes cosas que se hacen en la vida. No somos testimonio, evidentemente. Has referido, Pepa, los encuentros de Asís, encuentros interreligiosos, no ecuménicos. Ahí hay una distinción del término, el ecumenismo, pues es el trabajo que tenemos que hacer con la ayuda de Dios y que nos llevará todavía mucho tiempo, del acercamiento entre las distintas familias cristianas que estamos desunidos pues, por el pecado que todos llevamos. Pero en Asís los encuentros superaban esa denominación cristiana y se abrían a otras religiones, pues maometanos, hindúes, en fin, todas las religiones mayoritarias del mundo. Encuentros que habían sido tan valorados como criticados.
Esto hay que tenerlo en cuenta. Ya cuando Juan Pablo II tomó esa iniciativa, fue muy valorada por algunos y muy criticada por otros por lo que podía suponer de una especie de tabula rasa, de igualar todas las religiones como si todas fueran verdad. Tampoco se trataba de eso, pero sí que también ha referido a Benedicto XVI en esa intervención en su encuentro de Asís, sí que todas las religiones están a la búsqueda de la verdad. Cada una con su acercamiento, y los cristianos naturalmente creemos que la plenitud de la verdad la ha revelado Cristo, y por eso nuestra denominación cristiana pues es la que nos define, pero el Papa, que es un hombre que además de pontífice por el título de romano pontífice, es verdaderamente un hacedor de puentes, tiende puentes, pues por supuesto que ha pasado toda su vida antes de ser Papa, tendiendo puentes entre la razón y la fe, entre la filosofía y la teología, sus encuentros o sus diálogos con Marcelo Pera, con filósofos incluso ateos o comunistas. Incluso con Oriana Fallaci. Sí. Escritora atea. Escritora atea, sí. Y los últimos días de Oriana Fallaci tuvo un encuentro con él. Entonces, el teólogo Juan Pablo II, el teólogo Benedicto XVI, perdón, ha sido siempre el que ha intentado tender el puente entre la razón, también la ciencia y la fe. En ese mismo sentido se entiende pues esa intervención suya de Asís de cara a los ateos y a los agnósticos, porque en algunos habrá un ateísmo o un agnosticismo culpable en el sentido de poco reflexivo, pero otros no. Otros están en esa situación porque no han recibido el don de la fe, pero están a la búsqueda. Son personas, son buscadores de la verdad. Y por lo tanto que el Papa les reconozca como peregrinos de la verdad, esa honradez de búsqueda, pues es algo que al Papa le honra y que ellos se debieron sentir también muy honrados porque el Papa les distinga esa buena intención dentro de su agnosticismo o de su ateísmo. Y luego tú decías, también hace una referencia, un aldabonazo a las incoherencias que pueden causar. Ya el Concilio Vaticano II decía que el ateísmo puede tener muchas razones, pero también alguna de ellas achacables a los creyentes, a los cristianos. Muchas. Porque primera, Claro, primera provocamos ateísmo cuando nos hacemos una religión a la carta. Provocamos ateísmo porque el que nos ve desde fuera no nos ve coherentes. Yo soy cristiano, pues yo qué sé, estamos... Cuando me conviene. En las partes, es lo que me conviene. Estamos en Ferrol, soy cristiano durante la Semana Santa. Durante el verano no, soy cristiano en cuanto a la doctrina social, pero en cuanto a la doctrina familiar no. Y cuando hacemos un cristianismo a la carta, provocamos ateísmo. Y por supuesto con nuestro pecado, es decir, no solamente con ese cristianismo incoherente, sino también con el pecado que todos tenemos, todos personalmente, y la Iglesia también como conjunto de todos los cristianos, y ahí está pues lo que decías antes, el gran pecado, el gran escándalo de la pederastia y tantos otros que en la Iglesia se han dado, se dan y se darán, porque somos una institución formada por pecadores. Gracias a Dios por otra parte. Es decir, yo siempre en mi parroquia, cuando alguien me habla de estos asuntos y escandalizada por algo que ha hecho tal sacerdote o tal obispo, yo digo, mira, es que si mañana en la puerta de mi iglesia pusiera un cartel que dijera aquí entren solo los perfectos, ya os quedabais sin párroco, porque yo al día siguiente ya no podría entrar. Probablemente vosotros tampoco, pero yo desde luego no. Yo desde luego no. Y este pecado que es propio de cada persona y que la Iglesia lleva también en su código genético como institución divina pero humana, pues provoca también no poco rechazo y no poco ateísmo. Claro, la incoherencia, que es lo que hablábamos.
Pero luego yo creo que hay algo generalizado de ir en contra de la jerarquía por norma, ¿eh? Sí. Sí, para que nos vamos a engañar. No nos vamos a andar aquí con... No, y sobre todo en España. A ver, lo siento mucho, pero hay que decirlo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es por dos razones, básicamente, desde mi punto de vista. Una es porque no se conoce lo que es la vocación sacerdotal. No hay un respeto porque realmente no se conoce, no es algo que se acerque. Y no es algo que los padres creyentes, perdonen, pero también lo hay que decir así, sí, sí. Los padres creyentes temen hablar de vocación en su propio seno familiar. Y estamos perdiendo algo tan básico como un encuentro con Cristo y que sea Él el que defina qué tipo de vida tiene que llevar esa persona. Yo soy súper feliz de haber vivido una vocación, un planteamiento de vocación consagrada. Y creo que estoy hoy donde estoy y soy hoy quien soy y tengo la fe que tengo precisamente por haber planteado una vocación consagrada, porque he entendido el sentido que tiene. Y a lo mejor si no lo hubiera entendido y no lo hubiera vivido, no estaría dentro de la Iglesia con la fuerza y con el cariño que le tengo a la institución, seguramente. Sí, sí. O sea, como formación perfecta, ¿no? Pero es no que, solo como formación, ¿cómo? sino yo creo que el no plantear la vocación como algo natural de la vida, como que desde ese encuentro Cristo te pide. Yo lo comparaba el otro día en un retiro espiritual con un yogur natural. Yo decía que el yogur natural es la espiritualidad de cada uno. A través del bautismo todos recibimos un sentido de evangelización y una espiritualidad propia, sí. Todos, consagrados posteriormente y no. Y a medida que vamos caminando vamos metiendo trocitos en ese yogur, ¿no? Cuando ya lo damos todo y metemos la propia vida, que sería un poco la consagración, son los yogures de frutas. ¿No? Pero, Está muy bien. a ver, es Sí, para sí. entender un poco. Sí. Estamos obligando a nuestros hijos a ser yogures naturales, no les estamos dando opción a ser yogures de sabores ni de frutas. Porque es que yo creo que pasa eso, porque en el fondo, volvemos a lo que hablábamos al principio, no nos lo creemos del todo. Miedo. Es que, La vamos a carta. ver, somos un poco católicos... Hasta que no me duele. Católicos, y entonces resulta que vamos a misa, bien, y vamos a misa, y estamos atentos en misa, más o menos atentos, y comulgamos y todo estupendamente. Salimos de misa y ponemos verde a la señora que está al lado. Y dices tú, ¿pero esto qué es? O sea, que resulta que salgo de misa y no me dura ni 5 minutos. Entonces, hay que... Y como eso todo. O sea, estamos a lo mejor poniendo de vuelta y media a la jerarquía de la Iglesia. Y decimos, porque fíjate tú todos estos, todos los cardenales, ¿cómo están? Organizándose entre unos y otros. Que si los bertonianos por un lado, que si los de Sodano por otro lado, que si fíjate tú todas estas historias. Estupendo. Y yo resulta que me voy a tomar un café y estamos poniendo de vuelta y media a fulana, a zutana. No comprendemos, no entendemos, no disculpamos, no queremos, no somos instrumentos de paz. ¿Qué somos? Y hay veces que a mí me viene a la mente esa palabra que es, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. A veces será que no sabemos lo que hacemos, que no somos tan sumamente frívolos, que no somos conscientes del inmenso don que tenemos y de la obligación tan grande y del compromiso que eso supone.